Creemos que cuando más hacemos, más fructíferos somos. No es cierto. Solo cuando hacemos lo que el Espíritu dice, somos verdaderamente fructíferos. En la misma hora dice que apareció una anciana que había estado casada solo 7 años y luego permaneció viuda 84 años más. Y hacía oración y ayuno todos los días en el templo. Y apareció y empezó a hablar del niño y les decía a todos que él era el Salvador del mundo. 2 viejitos llenos del Espíritu. Escuche, ¿sabe una cosa? Esos 2 viejitos fueron señal de su época. Los religiosos no lo fueron. Los estudiosos de la Biblia no lo fueron. Pongámosle así, los pastores de ese tiempo no lo fueron. Aquellos que hacían los rituales religiosos ordenados por la ley no lo vieron. Y eso que ellos eran los que tenían que enseñarle la ley al pueblo. No lo vieron. Pero estos que fueron receptores dignos de Dios, porque tenían corazón abierto y tenían disposición para escuchar a Dios, estos lo fueron. ¿Sabe lo que le estoy diciendo, iglesia? ¿Sabe lo que le estoy diciendo? No importa si a usted le parece que tiene o no una función, un cargo o lo que la gente llama un ministerio. Cuando Dios ve un corazón digno, receptivo, que quiere su palabra y que quiere su voz, Dios lo transforma a usted en el último rincón de la tierra, en una señal de Dios para esa gente y para esa época y para ese lugar en donde usted vive. Usted se transforma en una señal de los tiempos. Y eso es lo que Dios está impulsando y llevando a la iglesia de este tiempo. Ahora bien, nosotros tenemos un privilegio grande, a diferencia de todos ellos. Nosotros tenemos la naturaleza divina, ¿sí o no? Nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? El Espíritu Santo nos habita. Quiere decir que somos mucho más privilegiados que ellos que estaban en tiempos de la ley, ¿sí o no? Por supuesto que más privilegiados. Ahora bien, entonces cabe una pregunta. Si somos tan privilegiados, la pregunta es, ¿qué requiere entonces el Señor de nosotros como su iglesia para esta desconocida etapa de la historia? Las palabras del apóstol Juan en Apocalipsis 1, versículo 10, la primera parte del versículo nos da la respuesta a lo que requiere Dios de su iglesia a partir de este año. Dice el apóstol Juan esta frase sencilla: y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Vuelvo a repetir. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Sabe qué significa esto? Que las palabras que está diciendo aquí el apóstol Juan están directamente interconectadas con las palabras de Josué al pueblo de Israel. Cuando dicho de manera sencilla, Josué le dijo a Israel: mira Israel, quiero que entiendas esto. A partir de hoy, tu nueva señal de guía consiste en que sigas la presencia del Señor por donde quiera que Él vaya, para que entiendas el camino por donde has de ir. De la misma manera, Dios está diciéndole a la iglesia: iglesia, yo te estoy impulsando por mi espíritu a subir a un nuevo nivel, un nivel superior, que es estar en el Espíritu. Ahora, pareciera ilógico y equivocado que yo afirmara que la iglesia, al entrar a estar en el Espíritu, eso signifique para la iglesia un nuevo nivel. ¿Por qué pareciera equivocado? Porque la iglesia sabe que tiene al Espíritu con ella, al Espíritu en ella y al Espíritu sobre ella. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe por qué no está equivocado? Porque estar en el Espíritu es una condición prácticamente desconocida para la mayor parte de los miembros del cuerpo de Cristo. Usted puede empezar uno a uno a preguntarle a los millones de cristianos en el mundo si le pueden describir con su experiencia de vida cotidiana lo que significa estar en el Espíritu, y usted no obtendrá ninguna respuesta. Le dirán que están llenos del Espíritu Santo, le dirán que se dejan guiar, que escuchan al Señor, hasta ahí le dirán. Pero esta condición de estar en el Espíritu es desconocida. Así que no estoy equivocándome al afirmar que la iglesia está siendo impulsada, pero entienda bien, Dios lo está haciendo. No son sus determinaciones, no es su fuerza de voluntad,
no es lo que usted procure hacer para estar en el Espíritu. Le estoy diciendo que Dios lo está haciendo, que Dios está tomando a su iglesia, que Dios está impulsando a su iglesia, que Dios está posicionando a su iglesia a abrirle las puertas del entendimiento para que pueda ingresar a esa condición espiritual desconocida de estar en el Espíritu. ¿Sabe lo que requiere Dios de nosotros? Lo mismo que requiere del barro un alfarero. ¿Qué requiere? Que esté blando, que esté sensible, que esté dócil, que no tenga opinión propia, que no tenga intereses personales, que no tenga metas propias, que no tenga sueños personales, que esté vacío de sí mismo, para que sea como barro en manos del alfarero. Hermano, la necesidad más apremiante de este mundo no es dinero, no es bienestar, es una iglesia que esté en el Espíritu. ¿Por qué? Porque si está en el Espíritu, va a poder ver y entender correctamente las señales de este tiempo para actuar como Dios manda. ¿Estoy siendo claro? El tercer punto que le tengo que mostrar le va a parecer extraño. Este es un año especial en lo siguiente. Es un año en que el Señor, escuche bien, año en que el Señor desnuda a la codicia vestida de propósito divino. El Señor va a desnudar a la codicia que está vestida con ropa de propósito divino. Y déjeme mostrarle esto. Por Mateo 16, verso 1 a 4, que no voy a leer, usted va a encontrar una historia donde los fariseos y religiosos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, queremos ver de ti señal. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Señal no les será dada, solo la señal del profeta Jonás. Es decir, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará muerto ahí, en la tierra, y luego se levantará y resucitará. Señal no le será dada. Ahora bien, ¿por qué Jesús no le dio señal? ¿Sabe por qué? Porque los religiosos de su época tenían sus propias interpretaciones privadas acerca de cuál era el propósito de Dios cuando el Mesías viniera. ¿Por qué? Porque ellos entendían que cuando el Mesías viniera a Israel, ¿sabe qué iba a ocurrir? Israel iba a ser liberado de la opresión del Imperio Romano y a Israel le iba a ser restaurado el reino. Entonces los religiosos, cuando miraban la venida del Mesías, estaban mirando un hombre que los iba a capitanear, que los iba a llevar adelante en una gran revolución divina para sacar la opresión de Roma y para restaurarle a Israel el reino. Pero ¿sabe una cosa? Eso era una interpretación privada de lo que ellos entendían de las Escrituras. Eso no era lo que Dios había dicho en las Escrituras. ¿Sabe para qué querían las señales ellos? Simplemente para decir lo siguiente: ¿vieron? Jesús nos dio las señales para avalar que lo que nosotros pensábamos acerca del propósito de Dios con el Mesías, teníamos razón. Y Jesús dijo: no, yo no doy señales a nadie que quiera avalar sus propios propósitos y decir que son propósitos de Dios. Repito, yo no le voy a dar señales a nadie que esté pensando que lo que él piensa de lo que yo tengo para su vida es propósito de Dios cuando no lo es. No lo voy a hacer. Es más, ¿sabe que esta cultura de restaurar el reino de Israel era tan fuerte que aún los discípulos que iban camino de Emaús dijeron: y nosotros pensábamos que Él era el que iba a restaurar Israel? Y luego en Hechos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Aún Jesús muchas veces tuvo que agarrar la cabezota de sus discípulos y moverla como sonajero y decirle: ustedes tampoco entienden. Ustedes se dejan llevar por esa interpretación equivocada de las Escrituras que están teniendo los sacerdotes, los religiosos y los eruditos. Yo no vine de esa manera. No están entendiendo los tiempos. Ahora, ¿sabe qué? Me llama la atención algo. Es algo bastante difícil pedirle a Dios señales, porque cuando uno le pide a Dios señales, tiene que tener el cuidado de no estar tentando o probando a Dios. Como si yo le pudiera demandar que Él me haga señales. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Un pasaje en Jueces,